Bienvenidos mis queridos a una nueva entrega de Vida de Noticias. Como ustedes ya lo saben, es un inmenso placer servirles y acompañarles a abordar temas trascendentales, en el caso del día de hoy para todos ustedes. Qué interesante es poder saber que hay varias organizaciones civiles en Venezuela dedicadas no solamente a, por supuesto, criticar lo que ande mal en el país, sino también a proponer. Una voz de una de estas organizaciones, concretamente la presidenta de Sinergia, bienvenida Débora Van Berkel, nos acompaña el día de hoy para comenzar a adentrarnos en cuáles son esas propuestas, de dónde surgen además, porque esto no viene del cerebro, Débora, de quienes están metidos en un laboratorio del desmontaje sociopolítico para atacar al gobierno. No, esto viene incluso de abajo hacia arriba. Ustedes están haciendo una consulta nacional en virtud de ello. ¿Qué tiene que ver eso con las metas del milenio de la ONU? ¿Por qué estamos allí? Gracias, Mariana, por esta oportunidad. Realmente, en este momento, los ciudadanos y las organizaciones tenemos una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque a nivel de todo el mundo se está debatiendo sobre los objetivos de desarrollo, o sea, hacia dónde vamos, cómo vamos a nosotros a pautar las metas o los objetivos de un desarrollo que cada vez está más comprometido con el tema ambiental, con el tema social, con el tema económico. Con lo sostenible. Somos de verdad un planeta sostenible y esa discusión no está lejos de cada uno de nosotros, porque cuando tenemos un problema de agua, cuando abrimos los grifos y no llega el servicio, cuando el agua llega en unas condiciones deplorables, cuando tenemos que hacer colas inmensas para comprar unos alimentos, cuando hay un problema de producción en el país, cuando hay una dificultad para poder preservar nuestras cuencas hidrográficas o cuando la explotación minera o petrolera afecta no solo a nosotros en este momento, sino a las generaciones futuras, entonces esa discusión se vuelve cercana a nosotros. Y lo importante es que nosotros también podamos tener una voz y podamos incidir en las decisiones que se están tomando en este momento. A nivel de las Naciones Unidas ya se hizo una evaluación de las metas del milenio entre el 2000 y el 2015 y se hizo un balance de lo que no se logró, de los avances, pero de lo que no se logró. ¿Cómo está Venezuela allí, Débora? Nosotros estamos, como decía un colega en estos días en una reunión de consulta, estamos raspados. ¿Por qué? Estamos mal. Estamos mal en el sentido de que en los primeros años, vamos a decir entre el 2000, 2008, hubo unos avances en el país porque hubo una inversión importante, mejoramos en cobertura educativa, mejoramos en algunos niveles de metas de salud, pero eso se ha venido revirtiendo, ese pequeño repunte, y en este momento el sistema de salud está en una situación de verdad de crisis. Tenemos un problema muy fuerte en todo lo que es producción de alimentos. Aunque teníamos una campaña sobre la seguridad alimentaria, hoy en día vemos eso comprometido, pero también vemos situaciones muy graves que no están siendo atendidas, como el embarazo adolescente. Somos uno de los primeros países con una situación grave en este campo. El tema de la mortalidad de las madres, el tema de la atención primaria de salud. Entonces hay unas condiciones de verdad que se han venido deteriorando y que nos ponen en las puertas a decir que Venezuela no cumplió la mayoría de las metas. Pero no nos quedamos ahí, Mariana. El tema es, bueno, tenemos los diagnósticos, pero ¿qué hacemos? Nos quedamos con el diagnóstico como una situación a la cual no podemos cambiar ni podemos hacer nada. Sí, de hecho el gobierno exhibe, perdón que te interrumpa, con orgullo siempre decir que la oposición se queda mucho en la crítica. Bueno, eso quizás desde un punto de vista muy mezquino, porque sí es cierto que hay propuestas, sí es cierto que, por ejemplo, Capriles tenía un programa de gobierno, sí es cierto que incluso la Voluntad Popular había propuesto al país una agenda política, es decir, no es cierto que no hubiese propuestas, sin embargo, el gobierno insiste en que la cosa es siempre del lado de la crítica y nunca desde el punto de vista de lo propositivo. Sí. Ustedes allí tienen un terreno ganado porque sí están proponiendo, están cuestionando, criticando, diagnosticando y proponiendo. Sinergia
es una red de organizaciones de sociedad civil, o sea, agrupa un conjunto de iniciativas de la gente que trabaja por el bienestar de los otros, no por solo el bienestar propio, sino ¿Quiénes decir, están allí? ¿Quiénes mira, en son esas Sinergia organizaciones está, por ejemplo, Acción Solidaria, que trabaja con el tema de educación y atención en el VIH, todo lo que Reina, que Feliciano todos conocemos y queremos mucho. Feliciano fue presidente de Sinergia hasta hace 2 años. Está gente como FIPAN, que es una federación de organizaciones que trabaja con el tema de la niñez y que tiene más de 50 años trabajando. Están organizaciones como Plafan, están organizaciones como Niña Madre, está un conjunto de organizaciones que su foco es el tema social, el tema de la gente y el tema directamente de servicio a la población. Nos unimos junto a otras redes que se agrupan en lo que llamamos la plataforma de redes de sociedad civil venezolana. Ahí está RECSOC, está la red ARA, que es ambientalista, está ABESOC, que es del grupo de organizaciones que trabajan con la iglesia, está gente, digamos, de una variada gama como el grupo social CESAP, que tiene organizaciones en distintas partes del país. O sea, nos unimos y nos planteamos, bueno, esta es nuestra realidad, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos de cara a motivar y lograr que se establezcan objetivos mucho más apegados a la realidad de lo que la gente está demandando y que comprometa al Estado su cumplimiento? O sea, lo que nosotros podemos hacer es proponer una agenda de contenidos para esos objetivos que en este momento, Mariana, se están discutiendo a nivel de las Naciones Unidas en todos los foros con la participación de los estados. O sea, ahorita porque donde se está batiendo, en el 2015. Ahorita se van a definir esos nuevos objetivos y esas metas con las cuales el mundo va a ir monitoreando, evaluando los avances en el desarrollo entre el 2015 y 2030. Entonces, este es el momento de hacer las propuestas. Este es el momento de exigirle a nuestros gobiernos qué es lo que la ciudadanía le exige para avanzar en lo social, en salud, en educación, en igualdad, porque el tema del género es muy importante, el papel de la mujer, el reconocimiento de las minorías, ese es un tema clave en este momento del desarrollo. Está el tema ambiental, o sea, ¿qué hacemos para preservar y poder trabajar en nuestro país con una producción que respete el ambiente? ¿No? El gobierno nacional, desde hace años atrás, ha mostrado una suerte de libro, cuadernillo, donde exhibe cuáles son sus metas, cuáles son sus proyectos. El proyecto Simón Bolívar, que viene a ser una suerte de plan de la nación. ¿Han tenido la oportunidad de revisarlo y saber en qué se distancia eso en prioridades de las cosas a las que el mundo de verdad está apuntando? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que el presidente Chávez generó hasta burla de la prensa internacional cuando decía que ellos querían gobernar el planeta y que querían la paz intergaláctica, una cosa de verdad, claro, él lo planteaba en unos términos quizás jocosos, pero tratando de hablar del bienestar del planeta. Eso no es cuestionable. El problema es si eso era realmente una prioridad aquí en Venezuela. Cuando ellos hablan de ecosocialismo, Débora, que pareciera que poniéndole una etiqueta nueva a las cosas, entonces ya se arreglaron, y las cosas no necesariamente son así. No. Hay unos contenidos del discurso que por supuesto nosotros podemos acompañar y del cual reconocemos que viene muchísimo del sector social y de las propias organizaciones. O sea, el tema del enfoque de derechos, por ejemplo, en todo lo que es la visión del desarrollo, es una apuesta y una propuesta de las organizaciones venezolanas desde sus inicios. O sea, todo lo que ha hecho el Foro por la Vida y las organizaciones que lo componen sobre el tema de los derechos humanos, todo lo que han trabajado para proponer al país ese marco jurídico que de una u otra manera se alimenta de esas iniciativas y de esas propuestas. O sea, esa ha sido una contribución muy importante. Entonces, parte de ese discurso, por supuesto, el tema de atender a los sectores más vulnerables, de llegar a la población más necesitada, de poder lograr niveles de equidad. Eso es un discurso, pero que no solo acompañamos en el discurso, sino también en la acción. O sea, el tema es cómo evaluamos esos planes, qué resultados nos han dado esos planes, hacia dónde nos han llevado esos planes. Si nosotros hacemos una evaluación tratando de dejar de un lado el enfoque más ideológico, más político, polarizado, que no nos ayuda, nosotros podemos hacer una evaluación un poco más objetiva, más seria, de hasta dónde hemos avanzado con esos planes.
Y en ese proceso nosotros sentimos con mucha tristeza de que no hemos avanzado en los problemas estructurales del país. O sea, no hemos avanzado en asuntos que teníamos que haberlos abordado muchos años antes para tener unos resultados distintos. O sea, nuestra visión rentista del desarrollo, nuestra visión de que solo dependemos de un producto, de la extracción de petróleo para poder vivir como país, eso nos ha limitado muchísimo y nos sigue limitando en la visión de las políticas públicas que tenemos. Entonces, nuestra visión de tener un desarrollo sostenible, con participación de todos los sectores de la sociedad, porque el tema del desarrollo no es de los gobiernos, el tema del desarrollo es de toda la nación, de todos los venezolanos y de todos los que hacen vida en este país. Y el tema del desarrollo del planeta nos compete a todos los países del mundo. Entonces, ese marco de referencia de qué es lo que debe hacer ese cuerpo que es las Naciones Unidas para dar orientación y marcar el estándar de lo que debe ser el desempeño de nuestros países para lograr el bienestar de la gente, es una oportunidad para nosotros plantear cuál es nuestra agenda. Es decir, nosotros planteamos que no podemos seguir manejando las políticas públicas de salud como se está haciendo, porque los resultados que estamos teniendo no son los mejores ni los deseables. Es decir, tenemos que tener una política que se dirija al tema de la salud pública, especialmente a las mujeres jóvenes, niñas que están embarazadas en este momento, que no tienen oportunidad de seguir en el sistema educativo, que están fuera de la posibilidad de entrar al mercado laboral, que son muchachas que entonces se tienen que quedar cuidando a un bebé cuando ellas son todavía unas niñas. Somos el primer país con embarazo adolescente en América Latina en este momento, Débora. Estamos entre los primeros. Estamos entre los primeros. Pero el problema es que esa cifra va creciendo. El problema es que no tenemos claridad de cómo atender al sector, ni cuáles son las políticas de atención a ese sector. El otro tema tiene que ver con la posibilidad de un sistema productivo que permita otros niveles de satisfacción de necesidades del venezolano. En este momento la producción nacional viene en caída y tristemente no vemos que eso esté 50% solucionando el propio sector industrial. Entonces vemos cierre de empresas, vemos limitación a la hora de poder tener tu iniciativa propia. Somos un país de muchos emprendedores. Tenemos un movimiento de emprendedores en este país muy interesante, pero que poco a poco encuentra unas limitaciones muy grandes para que su propio negocio crezca, produzca, porque bueno, no hay materias primas, no hay incentivos para que pueda continuar su iniciativa, el tema del acceso a recursos financieros cada vez es menor. Entonces, el llamado nuestro es uno, para que podamos tener un desarrollo para todos, tenemos que sentarnos y dialogar. O sea, tiene que ser un país de todos los venezolanos, no puede ser un país de unos contra otros o de otros contra aquellos. O sea, tiene que ser un país donde sector privado, sector sociedad civil, sector gobierno, llámese gobiernos municipales, nacionales, estadales, puedan sentarse a discutir políticas públicas, puedan decidir hacia dónde remamos todos juntos. O sea, no puede ser que vamos a una embarcación y cada quien rema para otro rumbo, porque así no vamos a llegar nunca. Bueno, en eso llevamos ya, todos estos años, 16 años. Aquí, revisando la nota, me parece interesante la reflexión que hace Manuel Gómez, que es el vocero de Acción Campesina, quien alerta sobre la inflación, la escasez y la poca producción interna, pero dice que todo ello tiene que ver, entre ello, la producción de alimentos y medicinas, con que simplemente pues no hay incentivos para la producción, hay pérdida de capacidad adquisitiva para los venezolanos, entonces el problema es que consigues lo que hay, pero de repente lo consigues muy caro, no lo puedes pagar, tienes que pagarle al bachaquero, tienes que conseguirte a alguien que te haga la cola si tú no puedes, etcétera, ¿no? Entonces hay yo siento que con el tema campesino, Débora, ha habido un abandono total, incluso cuando el propio presidente Chávez estaba vivo, uno sentía por lo menos en el discurso un poco más de cuidado por los detalles. Ahora no, más allá de una entrega pequeña a un minúsculo grupo de beneficiarios, tú no ves un gran plan para el rescate de lo productivo en Venezuela, y eso es quizás uno de los problemas más graves. Bueno, lo estructural, como tú dices. Ese es un problema gravísimo porque si lo que se quiere es una economía socialista,
nosotros no podemos entender que la economía socialista nos lleve a estar en una situación de mayor precariedad. O sea, lo que nosotros aspiraríamos es que una política se cuente como exitosa si eso significa mayores niveles de prosperidad para la gente. Entonces, ¿qué pasa en el campo? No hay incentivos para la producción en el campo, hay una limitación porque hay una política de control de precios, hay una política de no acceso a las divisas. Entonces, un productor del campo que tiene un tractor, y eso nos lo decía Manuel en el foro que tuvimos, o sea, un productor que tiene 2 tractores, uno se daña porque no encuentra los repuestos para manejarlo, su capacidad de inversión, de siembra, de hacer su trabajo se limita, y ahí tienes el 50% menos en maquinaria. Y si el otro también se daña, ¿qué hace? O sea, hay un tema también laboral, hay también un tema de incentivo, hay un tema de seguridad. O sea, un tema donde el que quiere invertir se encuentra con una limitación, inseguridad pública, se encuentra con un problema de inseguridad de que desde el punto de vista jurídico no sabe si su inversión va a estar segura. Pero es que mira el acoso que le tienen a Polar, por citar un solo ejemplo, de cómo vamos a estar a la par de las metas del milenio si una de las empresas que mayor cantidad de empleados tiene en el país, que tiene una solidez comprobable, un arraigo comprobable en Venezuela como Polar, ha tenido, qué sé yo, 15 inspecciones en las últimas semanas, ¿no? Es una cosa permanente, solamente porque es un modelo exitoso, capitalista, de empresarios, que está demostrado funciona, versus el modelo que ellos aspiran a instaurar en Venezuela sin éxito. No, yo creo que aquí hay que abrir el debate a la gente, es decir, ¿qué modelo de desarrollo queremos? Nosotros pensamos que efectivamente el Estado tiene un papel muy importante que jugar en el desarrollo y tiene que tener un rol de control y de formulación de políticas públicas donde permita que todos los sectores puedan desarrollarse. Pero ese papel que tiene de control no puede llegar a un punto de que le quite la posibilidad de actuación a ese sector porque sus políticas van más allá de la posibilidad del otro de actuar bajo ese régimen. Entonces, la idea es cómo podemos combinar un sistema o un proceso de producción que entienda lo que es el mundo de hoy, el mundo moderno de hoy, que entienda cuáles son las reglas de juego de la economía mundial y que permita un desarrollo del capital, de la inversión, y que el Estado no renuncie a su tarea de control, pero que eso no signifique una restricción al punto de que no puedas actuar, ¿entiendes? Entonces creo que es un problema de equilibrios y un problema donde el Estado venezolano en este momento tiene que abrirse a debate, tiene que abrirse a la discusión con todos los sectores para llegar a unos acuerdos mínimos. Esa es la invitación cuando uno habla de desarrollo. Además, en un momento en el que tiene tan baja popularidad, sin duda. Yo quisiera también dejar a la gente atenta a cuándo ustedes aspiran terminar de levantar esta consulta para analizar los resultados y divulgarlos. Es interesante contarles a todos que esto no es una acción que se nos ocurrió a las organizaciones venezolanas. O sea, esto está en el marco de un movimiento que se está dando muy fuertemente a nivel del mundo. Así como Naciones Unidas está trabajando con todas sus instancias de consulta y de trabajo, todos los países están representados ahí, están trabajando con sus equipos designados. Hay un grupo muy grande de organizaciones de sociedad civil en todo el mundo, y Sinergia es parte de una que se llama Civicus, que tiene organizaciones y equipos trabajando en todo el mundo, y que todos estamos enfocados en esta campaña que hemos denominado Acción 2015. Acción 2015 es levantar las voces de la gente, de los ciudadanos, para que sea escuchado en estos espacios de foro internacional y en nuestros propios países. Entonces, en este momento, en mayo, Naciones Unidas está discutiendo cómo va a quedar la resolución sobre justamente cómo son los objetivos de desarrollo para este nuevo periodo. En este momento se está discutiendo. En septiembre será la Asamblea de las Naciones Unidas donde se va, digamos, a presentar y se va a formalizar ese documento que plasma todos esos compromisos. Pero este es el instante donde nosotros lo que estamos es justamente recogiendo la voz y las propuestas de contenido para los objetivos desde la visión de nuestro país para poder hacer un documento y ponerlo a circular que llegue a tanto a los espacios de gobierno como a la propia gente, para que la gente tenga un instrumento para hacer seguimiento. Es decir, bueno, si nuestras necesidades son estas,
logramos avanzar hasta acá, pero tenemos estas deficiencias. ¿Qué es lo que debemos hacer en estos 15 años? Qué bueno, dotar a la gente de instrumentos para que el reclamo sea formal y no necesariamente o no únicamente provisto del tema político, lo cual correcto. nos haría avanzar muchísimo como sociedad, superar la polarización es tan importante. Nosotros complacidos de tenerte, de escucharte, Gracias. de saber que hay gente en Venezuela tan empeñada en construir, en proponer unos verbos a veces tan ajenos a nosotros, lamentablemente. Lamentablemente. Qué bueno que tengamos este espacio para ello. Ya vieron allí la cuenta de Twitter donde pueden hacer seguimiento a todo lo aquí expuesto. Yo complacida, como siempre, de servirles y acompañarles. Muchísimas gracias por estar allí.